Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Hoy nosotros les vamos a hablar sobre los movimientos de mujeres en la Revolución Industrial. Bueno, a lo largo de la historia, en la mayoría de las culturas, las mujeres han sido sometidas a sistemas patriarcales y se les han negado bastantes derechos humanos que han sido muy fundamentales. Las leyes antiguas y los sistemas tradicionales de las culturas islamistas y de las religiones como el cristianismo y otras más, también, también como que les han negado muchas cosas y les han denigrado, por así decirlo. Bueno, una de las razones podría ser el fortalecimiento y sostenimiento del poder y de la actividad económica. Y de igual manera, cuando alguien como que abusa de otras personas, los ven como los débiles, los explotados, los inferiores y los inmaduros. Y, o sea, eso no está bien porque hacen que una mujer se vea muy mal. Bueno, a continuación mi compañera. Buenas tardes, yo les voy a hablar un poco del rol de la mujer en la primera revolución industrial. Desde este momento, las mujeres comienzan a aportar económicamente a sus hogares porque se dedican a hacer trabajos domésticos, también en la agricultura y en el área de los textiles. A partir de que se creó o se descubrió la máquina de vapor, las mujeres fueron tomadas un poco más en cuenta en el sector industrial, ya que necesitaban mucha mano de obra para poder sobresalir, pero las mujeres eran tomadas en cuenta como un ser incapaz de poder realizar todos los trabajos. Estaban sometidas a grandes horas de trabajo sin remuneraciones, ni tampoco permisos por maternidad ni por alguna enfermedad. Desde este momento se dieron parte a dos grandes problemáticas para la mujer, que era el trabajo y su familia. Entonces, los hijos fueron dejados a un lado, grandes aglomeraciones de personas fueron terminando sus matrimonios, ya que la mujer no pasaba en su hogar. Y entonces decidieron poco a poco irse retirando de esto, pero personas que no tenían mucho dinero ni tampoco eran jóvenes, entonces no podían darse ese lujo de dejar los trabajos. Muchas gracias. A ver, yo les voy a hablar acerca de la mujer en la segunda revolución industrial. La revolución industrial en el siglo XIX experimentó un extraordinario incremento en el campo laboral debido a la incorporación de asalariados. Y en el siglo XX resulta que las mujeres ya tenían sus primeras profesiones, las cuales se encargaban en el servicio más que, como decirlo, público, y podían ser enfermeras o profesores. Y debido a esto se les cerró demasiadas puertas en las universidades, ya que no querían que ejerzan más títulos. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre los movimientos sufragistas femeninos, que, o sea, las mujeres en la antigüedad solo servían para quehaceres domésticos, hasta que en 1793 la primera mujer en liberarse fue asesinada. Y esto dio un giro dramático a la sociedad, ya que en 1903, después de tantos años de lucha de la mujer, se logró hacer el movimiento sufragista y la mujer tuvo voto y voz en la sociedad. Ya no era solamente el hombre, ahora la mujer también tenía algo que ver dentro de nuestra sociedad, y esto dio un cambio muy severo al mundo, dándose los dos primeros y principales focos sufragistas en Estados Unidos e Inglaterra en el siglo XIX. Bueno, pues yo les voy a hablar de tres precursoras muy importantes de esta época. La primera fue Mal Stroemkra, nació en 1759 y falleció en 1797. Ella denunció que la violencia entre los sexos no tenía nada que ver con la biología. La siguiente sería Emmeline Pankhurst. Ella nació en 1858 y falleció en 1928. Ella fundó la Unión Social y la Política de Mujeres. Y la última, pero no menos importante, sería la persona Emily Davison. Ella falleció en 1913.
Ella protestó de una manera singular, ya que se arrojó a los pies de un caballo que estaba en movimiento en una carrera. Gracias. Tras la Segunda Guerra Mundial en Francia en 1946, el voto femenino sería aprobado en la mayoría de los países. Los sufragistas fueron miembros de diferentes asociaciones, ya que se cansaron por dos objetivos. Uno que fue el socialismo británico, caracterizado por una defensa combativa. Los cambios políticos, económicos y sociales que trajo esto fueron que venían acompañados de los historiadores en el siglo 1800, en el año 1870, y se la denominó como la Segunda Revolución Industrial. Y a medida que pasó en la Primera Guerra Mundial, las mujeres querían deslumbrar a los hombres que marchaban junto a su feminismo, ¿no? Y el mayor protagonismo en los países que fue Reino Unido y la aceleración, el punto de inflexión decisivo en la concienciación social de la guerra tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial desde 1914 a 1918. Con este conflicto la mujer quiso superarse y tratar de ser mejor, no viéndolo desde el ámbito feminista, sino de una meta personal, en donde sabíamos que nosotros somos capaces de llegar a ser o a tener hasta más que un hombre, y porque tenemos las mismas capacidades, tanto intelectuales como físicas. Ya. Todos estos cambios que surgieron en la antigüedad nos sirvieron para ahora nosotros estar en el estatus en que estamos, ya que todo esto influyó y ahora somos superiores, somos mejores y tenemos todos los derechos que antes nos quitaban. Gracias. Bueno, vamos a pasar a hacer unas preguntas a nuestros compañeros para complementar la información ya dada. Bueno, la primera pregunta va para nuestra compañera Erika Jacome y es, ¿cómo y cuándo les tomaron en cuenta a las mujeres en el ámbito laboral? Bueno, fue en el año de 1789 cuando se descubrió y se creó la máquina de vapor, cuando las mujeres fueron tomadas en cuenta, pero en un rol menos importante que los hombres. Gracias. Bueno, la segunda pregunta va para nuestro compañero Leonel. Dice, ¿con qué tenían que ver las primeras profesionales feministas? Pues tenían que ver con la pensión a las personas, es decir, podían ser enfermeras o profesores. Bueno, la tercera pregunta va para nuestro compañero Isaac y dice, ¿cómo protestó Emily Davidson? Bueno, pues ella protestó lanzándose a los pies de un caballo en movimiento durante una carrera. La siguiente pregunta va para nuestra compañera Odalis Cifuentes y dice, ¿por qué se caracterizaban los sufragistas británicos? Se caracterizaba por tener un tipo de defensa combativa. Bueno, la siguiente pregunta va para nuestra compañera Joana Rueda y dice, ¿en qué sectores estaban ocupadas las trabajadoras asalariadas? Estaban ocupadas en el ámbito textil, la confección de vestidos y en el área doméstica. La penúltima pregunta va para nuestra compañera Renata Dávila y dice, ¿qué papel tenían las mujeres antes de los movimientos liberales? Desempeñaban el rol de madres y amas de casa. Y la última pregunta va para nuestra compañera Shirley y dice, ¿cuándo surgieron los primeros movimientos?
surgieron a mediados del siglo XIX. Bueno, eso ha sido todo y muchas gracias. Esperamos que sirva